Hola a todos, bienvenidos a esta conversación sobre esa herida que como venezolanos hemos venido a sanar según nuestra carta astral y cómo esa información de ese quirón de Venezuela y esa energía y ese contexto astrológico que se ha repetido en diferentes eventos de nuestra historia, cómo nos puede dar información y conciencia para volver a elegir desde una nueva conciencia en este proceso que estamos viviendo en este presente en el 2024. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Este es un live que va a ser una conversación que voy a tener con Claudia Sánchez. Claudia se ha dedicado a la política por muchos años, primero en Venezuela, ahora es concejal aquí en España, donde estamos las dos, en Madrid. Y bueno, en los últimos días hemos estado teniendo unos encuentros, unas conversaciones súper interesantes y apasionantes a propósito de una curiosidad que yo tuve, que fue ponerme a indagar en la carta primero del 23 de enero, y gracias a que ella me lanzó una reflexión a partir de un compartir que yo hice en Instagram de la similitud de la carta del 23 de enero con la carta de las elecciones, hemos empezado a hacer una reflexión que hoy queremos compartir en voz alta con las personas que se sumen al live y quienes lo vean en diferido. No me voy a extender mucho más, voy a invitarla porque las dos tenemos muchas cosas que decir y quisiéramos hacerlo de una manera como no tan larga para que, bueno, para que este live pueda ser visto y pueda ser compartido. Te voy a invitar, Clau. De hacer política. Claudia es consteladora familiar. Yo además he reconectado muchísimo con mi formación periodística en estos días, que es un complemento súper importante de mi vida astrológica. Bienvenida, Clau, Hola, a hola. nuestra conversa. Así es. Eh, Qué emocionante estos días. De verdad que ha sido apasionante. Yo creo que es el principio de algo más que no sabemos para dónde nos va a llevar, pero que en principio ya a mí me ha dado muchísimo. Gracias por aceptar la invitación y bueno, nosotros tenemos como unas reglas que queremos compartir aquí de esta conversación porque la idea es que esto sea una reflexión, Así es. pero no queremos estar aquí prediciendo ningún futuro, sino lo que queremos es justamente co-crear y compartir información para co-crear. Entonces, bueno, Clau, te doy la bienvenida y te doy la palabra para que Bueno, empecemos. muchísimas gracias. Bueno, yo quiero que sepan que Gamaga es mi profesora de astrología, aquí para que la conozcan. Porque nos unen muchas cosas, pero nos une esta curiosidad que tenía latente hace mucho tiempo y que, bueno, he venido trabajando con ella. Yo hablaba con ella diciendo un poco que cuál va a ser como la guía de nuestro live, para que ya un poco adelantó algo Maga. Uno que es una visión espiritual de una serie de hechos históricos en los que le hemos encontrado como una línea en el tiempo. ¿No? Podríamos decirlo así. Al final es una opinión nuestra. Esto no es una verdad única. Cualquiera puede tener otra cosa distinta, bueno, pero nosotros ambas estamos convencidas que esto es importante. Hay una visión dialéctica de estos hechos, y dialéctica, cuando hablo de dialéctica es que siempre vamos a ver como una confrontación natural en unos ciclos históricos que vamos a ir viendo. Yo les tengo una foto, miren, yo les hice una foto, parece que no se ve. Miren aquí. Quiero decir que Claudia es Capricornio, entonces, o sea, apuntes, o sea, Sí. hemos hecho tarea, esquemas, o sea, Entonces, bueno, un poco lo que quiero decirles es que vamos a empezar a ver el inicio de un ciclo. En la mitad del ciclo hay un hecho o un hito histórico que cambia el rumbo y volvemos a llegar como a un punto inicial, ¿no? Y en esos ciclos hay tendencias a la polarización, a la confrontación, a unas identidades como muy diferenciadas, y después el intento de
agruparnos. Eso, un poco para que se lo puedan imaginar. No es un intento de investigación exhaustiva para este momento, como dijo Maga. Lo intentaremos, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, pero en este momento son como los hallazgos que hemos encontrado que queremos compartir porque creemos que entender esta lógica ayuda a muchos a saber cuál es nuestro papel en este momento. Entonces, bueno, yo diría que a partir de esto podríamos arrancar contigo. Bueno, vamos a empezar por el principio. El principio es decir que nosotros partimos de la Carta de Venezuela, la Carta Astral de Venezuela. Esto, todo tiene carta astral, ¿no? O sea, la carta astral no solo la tenemos las personas, sino que los eventos colectivos, en este caso la firma de la independencia, es tomado como la referencia de la carta astral de nuestro país. Sí. Entonces, estamos basándonos en una carta astral que asegura que nuestro país es un país cáncer del 5 de julio de 1811. Estamos tomando como referencia una carta que tiene ascendente Escorpio. Hay personas que trabajan la carta del ascendente Libra. Yo compro la tesis del ascendente Escorpio. Hoy el país me lo recordó porque no sé si viste las torrenciales lluvias. Sí. Y el agua sucia y el agua pantanosa, ¿no? que me recordó, por supuesto en una menor medida, pero el deslave de Vargas, que también habla mucho como símbolo de ese ascendente Escorpio. Y en esa carta hay dos cosas que yo quiero, hay muchas cosas que podríamos decir la Carta de Venezuela, pero hay dos específicas que son muy importantes para la conversación que vamos a tener hoy. Una es Quirón. Quirón es un planetoide que su mitología tiene que ver con la herida que vinimos a sanar. Quirón nos habla, en nuestra carta natal, nos habla de ese lugar en donde yo me siento excluido, donde algo que a mí me duele, y como a mí me duele eso, yo trabajo para sanar eso, y eso es lo que me da la maestría. Me dicen que se baja el audio, me voy a quitar los audífonos. Ajá. ¿Mejor? Sí, ahora se te oye mejor. Cónchale, qué rabia. Bueno. Sí, lo que pasa es que se baja el volumen un poco. Ok, entonces lo que les decía es que este Quirón, tanto en nuestra carta natal y en este caso es nuestra carta colectiva. Maga, ¿la carta de un país, la carta de mi país me puede influir? Sí. ¿Por qué? Porque eso habla de una identidad energética que compartimos, ¿sí? Entonces, ese Quirón nosotros lo tenemos en Acuario. ¿Y qué es Acuario? Acuario es el signo justamente de la integración de lo diferente, de la autenticidad, del hacerlo a mi manera. Yo le decía a Claudia, mira cómo esto no solamente se ve desde el punto de vista político, y vamos a ver cómo se repite Acuario en muchos eventos que vamos a nombrar, sino incluso en las cosas pequeñas, ¿no? O sea, en Venezuela, tener el pelo rulo, tener un tipo de cuerpo, tener una orientación sexual diferente, o sea, la integración de lo que es distinto en general, lo vemos en nuestra sociedad como algo que es difícil, y Claudia tiene una teoría respecto a la fundación de la República que ya le voy a dar la palabra. Y otro elemento que también es importante en esa carta natal tiene que ver con Marte en Escorpio, que está conjunción al ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una presencia de lo militar, de la violencia, de las armas, que también está muy presente en nuestra carta natal. Y de hecho, esas energías están en cuadratura, están en conflicto. Entonces, vamos a ver en los diferentes eventos que hemos elegido cómo esto, de alguna manera, y esto es interesante, ¿no? Nuestra carta natal nos marca un poco lo que nosotros vamos a trabajar en nuestra vida. Y eso que vamos a trabajar, ahora María Elena, que hizo la carta, que hizo la meditación del quinto chakra, que tiene que ver con reconocer los regalos envueltos, es la vida nos va a poner situaciones de desafío para que nosotros trabajemos eso que por destino nosotros hemos elegido, y que nosotros le podemos poner ese volumen de conciencia, o nos victimizamos ante la herida, o hacemos algo con esa herida. La herida sirve como propósito
para sanarnos a nosotros mismos y para sanar nada más y nada menos que la humanidad, que es Acuario. Entonces, Clau, ¿cómo ves tú estos dos elementos Sí. en los hechos históricos? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Que en la carta natal, que bueno, que es el 5 de julio de 1811, entra en el marco de un siglo completo, que es el siglo XVIII, en el que estuvo cargado de mucha violencia. Fueron 30 años de lucha vinculada a la independencia, que dejó devastado un país, junto con cerca de aproximadamente como unos 40 años más que estuvieron plagados o hubo todo un tema de guerras civiles una tras otra, en la que la figura del caudillo fue el elemento primordial. Entonces, cuando tú sumas la guerra independiente, la guerra de independencia, y a eso le sumas posteriormente, casi inmediatamente, las guerras civiles que se dieron hasta 1903, encuentras a un país totalmente devastado económicamente, donde las clases sociales no estaban definidas, porque ya los mantuanos, muchos habían quedado sin nada, había habido una diezma de una tercera parte de la población venezolana, de los cuales en su mayoría, para no decir casi totalmente, eran hombres. Entonces teníamos familias desestructuradas, mujeres solas, y entonces no había una estructura social sólida. En verdad que cuando se constituye formalmente a Venezuela, Venezuela está dispersa y poco unificada, ¿no? O sea, lo que teníamos era el territorio, realmente. Si nos ponemos a pensar, solamente teníamos el territorio. Y en términos políticos, lo que teníamos era una figura política, que era el famoso caudillo, cuya herramienta fundamental para poder ejercer esta política eran las armas. No podíamos hablar para ese entonces todavía de los militares, pero eran lo que se llamaban las montoneras, que eran, bueno, a cada rato se levantaba unos caudillos en Occidente, después otros en Oriente, y así sucesivamente, hasta que en el 1903 entra Gómez como el último caudillo. Con Gómez hay una teoría histórica, bueno, que a lo mejor muchos de ustedes la han escuchado, que es el famoso gendarme necesario, si bien hay otras teorías que dicen que eso no fue así tan abruptamente, y yo coincido en que hay todo un proceso que se va gestando hasta que llega al final Gómez, pero Gómez logra esa primera unión de Venezuela. Ahora, ¿cómo es esa unión de Venezuela? Y yo quiero que entiendan que empezamos por la independencia, porque nosotros arrancamos, cuando Maga me escribe, empezamos con la elección de ahora, ¿no? Y de ahí dijimos, bueno, ella me dijo, bueno, es que yo creo que va a venir un nuevo pacto. Entonces fuimos al pacto de punto fijo, de ahí nos dimos cuenta que eso no era el inicio y que el inicio venía mucho más atrás, por eso estamos arrancando desde la independencia. Hago ese inciso para que nos puedan entender. Entonces, el primer pacto que logra... Ya va, espérate, antes de que te vayas para allá, que quiero decir algo para atrás y para adelante que me parece importante en el DeLorean. Sí. Uno, Bolívar, Simón Bolívar, es Leo y nació con Plutón al frente del Sol, que es el mismo aspecto con el que se dieron las elecciones del 28 de julio. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque ese juego ¿te acuerdas que yo te decía, Clau? Es que Venezuela no tiene nada en Leo. Sí. Pero ¿qué es lo que tiene en Leo? Que esa herida quironiana, Acuario, siempre proyecta un líder, ¿no? Que es este padre, ¿no? Que de alguna manera estamos buscando que es Leo. Leo es ese fuego unificador, ese fuego que da identidad. Entonces, el que nos da identidad. Claro, si nosotros estamos, no sabemos quiénes somos porque tenemos una herida que tiene que ver con, no sé, o sea, estoy fragmentado, voy a buscar un sol en Leo que me ilumine y que me dé esa sensación de completitud y que me dé esa sensación de unidad. Y esa sensación de alguna manera la otorga al principio Bolívar, que tiene un liderazgo que viene a transformar lo colectivo, por eso tiene a Plutón al frente, y se repite prácticamente igual este aspecto
200 y pico años después en las elecciones del 28 de julio. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? El primer logro de esa primera unión que necesitaba Venezuela la hace Gómez desde una perspectiva militar, o sea, vamos a decir militar porque, bueno, tenía que ver con las armas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace Gómez? Bueno, pues como el último caudillo, aniquila a todo el que está poniendo desorden en Venezuela y dice, esto se acabó, y nos vamos a unificar. ¿Cómo nos unificamos? A la fuerza, con miedo y con violencia. Esa es la verdad, pero era la única forma de responder. O sea, veníamos de 100 años de violencia y no podía surgir un pacto que fuera muy distinto a ello. Entonces, ¿qué es lo que hace Gómez? Gómez crea el ejército y lo que dice es, la violencia ahora está concentrada, está unida y está focalizada en un solo cuerpo. ¿Ok? Ahí es importante, Clau, que esto, Gómez nace el mismo día de Bolívar, 24 de julio, y muere igual, que eso también era una cosa que estaba viendo hoy, que no lo habíamos hablado tú y yo, de cómo diciembre es un mes muy importante para cierres de ciclos. Así es. ¿Por qué? Porque Bolívar muere un 17 de diciembre y Gómez también muere el 17 de diciembre. Sí, entonces, y Chávez muere en diciembre también, que eso hoy dije, Chávez de bolas que se murió en diciembre, obviamente, ¿no? Pero lo que quería decir respecto a esto es, nuevamente, o sea, 100 años después, aparece un líder, Leo, otra vez, que unifica, que de alguna manera viene a unificar, y algo súper importante de la carta de Gómez es que Gómez tiene a Quirón en Acuario, igual que Venezuela. Es decir, su herida es de exclusión. Así es. O sea, y él, frente a esa herida de no sentirse parte, él lo que genera es esta cosa patriarcal, dictatorial, autoritaria, que se enfrenta a lo civil, a lo intelectual. O sea, vamos a ver Acuario como lo civil, lo intelectual, la inteligencia colaborativa, etcétera, que ahí vamos a estar pimponeando todo el rato. Entonces, ¿qué ocurre con Gómez? Bueno, Gómez hace esto y de alguna manera, por supuesto, que logra, vamos a decir, una primera aproximación de unión, pero que no era suficiente, por supuesto, no, porque estaba excluyendo a un montón de, vamos a decir, de aspectos de la nación, pero fue el primero. Entonces yo te diría que más allá de eso, hables también de su muerte, para entonces yo explicar un poco, a raíz de la muerte de Gómez, cómo vamos hacia el segundo proceso. Ok, entonces cuando se muere Gómez en el 35, se muere con el sol en Sagitario, y de ahí se ve, hay aspectos interesantes. El de Sagitario tiene mucho que ver con el cambio de visión. Venezuela también tiene Saturno en Sagitario, es decir, la autoridad responde mucho a esta energía de libertad, bueno, ahí está, o sea, como la libertad para nosotros es el tema desde Bolívar, ¿no? Pero lo más importante que veíamos en la carta de la muerte de Gómez es Marte en Acuario, ¿no? Ese Marte en Acuario, que también estaba en cuadratura a Urano en Tauro, que es el que tenemos ahora, nos habla de es como que surge un movimiento intelectual, ¿no? Acuario, Marte es inicio, Marte es la manera que tenemos de luchar, de actuar, y allí entra en juego como ya unos ideales que son más intelectuales, que son más civiles y que de alguna manera encuentran ese origen en la muerte de Gómez. Entonces, ¿qué pasa con Gómez? Que él muere en 1935 y previo a la muerte de Gómez se inicia lo que, bueno, todos los venezolanos debemos recordar, que es la famosa generación del 28. Esa generación del 28 viene a reivindicar el tema de la justicia social, porque había mucha pobreza en ese momento, y de derechos humanos vinculados a la democracia. ¿Okay? Ahí se inicia, vamos a decir, se inicia el movimiento civil, pero es hasta la muerte de Gómez
que empieza esto como a ampliarse y a potenciarse, ¿no? O sea, que ese cambio de paradigma que aparece con la muerte de Gómez empieza a profundizarse desde el 35 hasta el 58. ¿Qué ocurre durante ese periodo? Que es importante decirlo. Y ahí sí podemos hablar de militarismo, porque muere Gómez y ¿quién lo sigue? ¿No? ¿Quién asume el mandato? Pues lo asume López Contreras, que era su ministro de Marina y Guerra. Entonces, vamos a decir, no hay nada que discutir. Él es elegido en segunda, en elecciones que no eran, eran Sí, que no elecciones eran indirectas, directas. y se queda allí y pasa después Isaías Medina Angarita, que todo el mundo habla, pues la verdad es que todo el que vivió esa época dice que era un hombre muy abierto, con mucha apertura, pero sin embargo, más allá de las libertades que hubo de asociacionismo, de permitir los partidos políticos y todas estas cosas, había una intención, o sea, no había intención clara de Isaías Medina Angarita de abrirse al tema democrático, o sea, a las elecciones como las conocemos, directas, universales y secretas. No quiero entrar en detalles en ese periodo de Isaías Medina Angarita y el golpe que se da el 45, asume Rómulo Betancourt la Junta Patriótica, sí, la Junta Patriótica de Gallego. Gobierno. No, primero viene Betancourt, que asume la Junta Patriótica, organiza el pueblo para ir a las primeras elecciones libres que gana Rómulo Gallego, y ahí se lo tumban en 9 meses. ¿Por qué? Porque los militares... Que por cierto, Gallego, Leo, ahí está. Sí, porque vamos a ir viendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Más allá de entrar en estos detalles, quizás lo más importante es que hay un proceso militar que se va debilitando en términos de que va dando concesiones a ciertas libertades, y por otra parte, del otro lado de la banda, tenemos una organización social, se van creando asociaciones de artistas, asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos políticos, o sea, el ambiente social organizado va creciendo. Y es cuando entramos en el 1958, que hay el primero de enero, hay como una especie de, no voy a decir que golpe de Estado, pero Hugo Trejo hace un levantamiento. Ese levantamiento da a que la sociedad civil también presiona, hace, vamos a decir, una huelga, después hay un paro indefinido de 24 horas, y bueno, palabras más, palabras menos, cae y le dicen ¿cómo se llama? A Pérez Jiménez que se vaya. Ajá, pero ahora, espérate ahí. Ahí quiero echar un poquito para atrás por la carta de Pérez Jiménez. ¿No? ¿Por qué? Porque, y esto es interesante, porque de nuevo, cuando no estamos en lo leonino, ¿no? Y en lo leonino estoy hablando de Gómez, estoy hablando de Bolívar, estoy hablando de Gómez, estoy hablando de Chávez, ¿no? Cuando no estamos allí. Y Rómulo Gallego. Y de Rómulo Gallego. Bueno, que tuvo 5 minutos, pero bueno, ajá. O sea, cuando no estamos en el líder carismático, autoritario, como que brilla mucho, estamos en organización social, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la organización social? Que tenemos Quirón en Acuario. Entonces, siempre hay alguien que se queda afuera. Así es. ¿Y qué pasa cuando nosotros excluimos algo de nosotros? Llega la vida y nos los obliga a ver. Así ¿no? es. Entonces lo proyectamos en forma de enemigo, lo proyectamos en forma de antagonista. ¿sí? Sí. Entonces, algo que quiero decir antes de que desarrolles esto es que Pérez Jiménez era Tauro, cosa que lo que más recordamos de Pérez Jiménez fue las obras, ¿no? O sea, cómo él pudo materializar, y eso es Tauro, ¿no? Materializar cosas. Y esa materialización, de alguna manera también en la carta de él tenía también un estelium, una reunión de planetas, también en Acuario. Entonces, de alguna manera, en Pérez Jiménez hay esa proyección de lo que viene, que es justamente, o sea, como que en la carta de él se ve esa fuerza de lo colectivo que de alguna manera viene a romper y a socavar sus propias estructuras, que obviamente después, justamente cuando se va a Pérez Jiménez, se va con el sol en Acuario, ¿no? De alguna manera en su carta eso se ve muy marcado.
¿Qué pasa con el pacto de punto fijo? Bueno, vamos a hablar de dos momentos. Ahí está el pacto de Nueva York, que ocurre el 20 de enero, 3 días antes vamos a decir, de la salida de Pérez Jiménez. Sí. El pacto de Nueva York se hace entre Acción Democrática, COPEI, URD. Sin embargo, paralelamente a que se hacía este pacto fuera del país, porque todos estaban exiliados, en nuestro país, o sea, en Venezuela, estaba la Junta Patriótica, pues organizando todo lo que era, vamos a decir, la revuelta popular. Y en esa Junta Patriótica estaba el Partido Comunista y tenía un papel importante como lo tenía Acción Democrática y lo tenía URD. ¿Qué ocurre? Que en el contexto del pacto de punto fijo, perdón, en el contexto del pacto de Nueva York, todavía lo que hay son como unos acuerdos previos frente a lo que está por venir, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al pacto de punto fijo, que es el que se firma, vamos a que sacan de la jugada al Partido Comunista. Y entonces uno dirá, bueno, se saca la jugada por el simple hecho que estábamos en un contexto de Guerra Fría y en ese momento tú tenías que tomar partido entre el bloque soviético o el bloque de América. Lo lógico era que, pues por supuesto, Estados Unidos nos quedaba ahí mismo, al lado, arriba, y no íbamos a ir hasta tan lejos, ¿no? Y paralelamente, si bien la Revolución Cubana, vamos a decir, llega Fidel al poder el 1 de 1959, todo el mundo conocía del proceso de la Revolución Cubana en Cuba, valga la redundancia. Y entonces había ahí como una preocupación, vamos a decir, dentro de los líderes, y fundamentalmente en Rómulo Betancourt, de hacer alianza con el Partido Comunista. Sí, o sea, estamos hablando de un contexto histórico de esto, y esto que se nos olvidó decir al principio es importante, o sea, aquí la idea y la invitación es, porque además yo mientras me bañaba pensaba, Dios mío, o sea, todos hemos escuchado en nuestra casa algo, ¿no? O sea, todos escuchamos, o sea, si crecimos en familias de izquierda, entonces escuchamos que unos eran buenos o que otros eran malos. La invitación es a que veamos no quién fue bueno o quién fue malo, porque eso además es muy infantil, es que... ¿Cuál fue el rol que jugó cada líder y cada energía? Y por eso estamos viendo los arquetipos, para poder entender cómo al final uno dio origen al otro, ¿no? Y qué fue lo que había que aprender en cada momento. Ok, entonces, ¿qué ocurre, no? Me causa gracia que hoy cumpleaños Fidel Castro. Fidel, sí. Entonces, entonces, ¿qué ocurre con el pacto de punto fijo? Sale de la jugada la izquierda, vamos a decir, la izquierda más radical, que en este caso es el Partido Comunista muy específicamente, y también los militares. Y uno diría, bueno, lógico, ¿no? O sea, hemos estado dominados, ¿no? Primero por caudillos con armas y después casi, bueno, más de 50 años por militares y bueno, lo lógico era excluirlos. Suena como lógico, pero el hecho es que en ese pacto los militares no entran. ¿Qué hacen? Son concesiones que se dan a los militares. Es decir, a partir de ese momento los militares tienen una serie de beneficios sociales, de beneficios económicos. Bueno, se les da todo vamos a decir, se profesionaliza muchísimo a los militares, pero no tienen poder. O sea, quedan excluidos del poder. De hecho, ahora lo vas a ver más adelante, ellos se les prohíbe votar. O sea, a partir de 1958 con la Constitución de 61, quedan ellos, o sea, fuera de la jugada, podríamos decir, de electoral y política. Entonces hay dos grandes excluidos. Por un lado, están los de izquierda radical y por el otro, los militares. Ok, entonces miren lo que hacemos con lo que excluimos. Lo proyectamos. Entonces, en la carta de el Pacto de Nueva York, que es 3 días antes del 23 de enero, tenemos eso se dio luna nueva en Acuario, o sea, tal cual, un pacto, una semilla que se siembra colectiva. Tenemos a Venus que estaba retrógrada
que ahí está también, esto no lo habíamos hablado, Venus retrógrada puede ser el futuro de la inclusión de lo femenino, que todavía no está allí porque estamos retrógrados, y Quirón. Y Quirón es mi amigo el comunista, ¿no? Que no lo invité para la fiesta después de haber hecho el trabajo conmigo. Lo saqué del trabajo, antes de entregar el trabajo, no le puse el nombre en el trabajo. ¿Qué pasa? Que esa cantidad, esa reunión de planetas en Acuario, del otro lado, que ahí fue donde me explotó la cabeza, está nada más y nada menos que Urano en Leo. ¿Quién es Urano? Urano es el planeta de lo revolucionario y Leo es, ya aquí estaba naciendo el líder carismático que unía las dos exclusiones, los militares y los comunistas, que quedaron fuera del pacto, pero en el momento en que se firma el pacto, energéticamente, ya yo estoy proyectando lo que a futuro voy a tener que asumir por esa exclusión. Yo creo que es importante que hables del pacto de punto fijo y el tema de Escorpio, sí. Y cómo fuera de la jugada Marte y Quirón. Sí. Ahí, ¿qué pasa? Este pacto de Nueva York ocurre en enero del 58 y en octubre, con el sol en Escorpio, se firma el pacto de punto fijo, que es lo más Escorpio que existe en el mundo. 5 planetas en Escorpio. Entonces, ¿qué cosas veíamos nosotras importantes de toda esta reunión de planetas en Escorpio? Uno, que casi que es una sociedad secreta, ¿no? O sea, lo escorpiano puede ser, claro, como yo tengo miedo a la traición, que eso también lo hablábamos, ¿no? O sea, que aquí, claro, aquí en lo que tú te descuidabas así, te tumbaban, ¿no? Entonces, aquí mucho de lo que une a estas fuerzas es, no me vayas a traicionar, ¿no? Y del otro lado de ese montón de planetas en Escorpio, obviamente los planetas en Escorpio nos hablan de una transformación muy profunda. Yo veo también Escorpio muy relacionado con el petróleo, ¿no? Que de aquí en adelante va a jugar un papel muy importante porque vamos a empezar a ser un país muy rico. Este es una fuerza que va a manejar bastantes recursos. ¿Y qué pasa? Que del otro lado de ese montón de planetas en Escorpio tenemos a Marte en Tauro. Solito. Entonces, solito y retrógrado, Marte retrógrado. Entonces, ¿cómo vemos nosotros este Marte en Tauro? De nuevo, la exclusión de lo militar. También sabes que veía yo ahí, Claudia, como la poca conciencia de los recursos, ¿sabes? O sea, como aquí hay mucho petróleo, aquí hay mucha plata, aquí está, ¿sabes? Y esa cosa de Tauro de cuidar el dinero, o sea, también lo veo como en esta carta que está como excluido. No, y tenías a Quirón, que queda el Partido Comunista, Quirón, solito también en Acuario. Eso también es importantísimo, eso es importante, gracias por recordarlo, Quirón sigue estando en Acuario. Entonces, de alguna manera, y fíjense que ahí estamos en la cruz fija, ¿no? O sea, como que posiciones muy radicales, o sea, de las polarizaciones más importantes en la astrología las vamos a ver relacionadas con los signos fijos, porque yo no me muevo de aquí. O sea, esta es mi posición y yo tengo la razón y de aquí no me saca nadie. Entonces, en ese pacto de punto fijo se ve mucho. Hay otra cosa muy importante que de alguna manera yo siento que se gesta en este pacto, es la corrupción. Sí. O sea, que Escorpio nos habla de lo que está corrupto, del dinero, del dinero que es común, del patrimonio común. Entonces, parte de lo que hay una gran bonanza, pero también esto genera una gran corrupción. Sí. Entonces, quedamos con el pacto de punto fijo, que es un pacto, podríamos decir, sectario. Sectario porque no incluye, o sea, deja fuera a estos dos sectores que de alguna manera eran importantes si estamos hablando de sanar la herida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa del 58 en adelante? Bueno, tenemos otra vez una dicotomía, una polarización en dos áreas. Por un lado, el bipartidismo AD-COPEI, que dura 35 años en el gobierno, primero AD, después COPEI, después primero AD y así sucesivamente. Queda fuera del pacto de punto fijo URD, o sea, él se sale del pacto, y por el otro lado,
al inicio del 58 se va. ¿Qué pasa? Que los partidos de izquierda, al no verse incluidos y al verse también etiquetados por la situación ya de la Revolución Cubana y de la Revolución el vínculo con Rusia, con la URSS, en ese momento era la URSS, crean la guerrilla. Entonces, con la guerrilla queda la ilegalización de los partidos, hay nuevamente violencia. Claro, ya estábamos supuestamente en democracia, pero una democracia súper joven Y que genera esta exclusión. Exactamente. Ahora, antes de llegar a 1998 y un poco tratando de entender que por un lado teníamos una constitución de 61 que daba además a los militares, vamos a decir, establecía que el poder militar se subordinaba al civil. Y uno dice, bueno, es que es lo lógico. No vamos a entrar en detalles si era lógico o no, si era correcto o no, pero es lo que así ocurre. Y hay un sentimiento colectivo inconsciente de me sacaron de la jugada. O sea, yo no formo parte de esto. ¿Y qué ocurre? Eso se suma a los que estaban en las guerrillas. O sea, que volvemos a tener ahí una fuerza que va creciendo hasta 1998. En ese proceso hay una figura fundamental que queremos resaltar, porque además nos impresionó, que es Caldera. Y a lo mejor la gente hizo que Chávez lo indultaran y tal, pero Caldera muestra una condición, no una condición, una conducta que es totalmente coherente en su vida. Primero, en su primer gobierno, él es pacifista y él logra incorporar nuevamente al MIR y al Partido Comunista dentro de la vida política del país. ¿Ok? Es en su gobierno que eso ocurre. Y a partir de ahí es que más o menos los golpes de Estado, los movimientos de la guerrilla desaparecen. Pero eso no queda ahí en su primer gobierno. En su segundo gobierno es interesante que él llega al poder primero se sale el partido COPEI, crea Convergencia, que Convergencia era pues la unión de muchas personas. Los votados. Sí, los excluidos de todas partes, pero además que su movimiento se llama Chiripero, y en ese Chiripero estaban los partidos de izquierda, el MIR, el MAS y el PCB. Además habían otros, pero también había otros de derecha, y, o sea, todos aquellos pequeños partidos que nunca habían sentido que podían participar. Estaban metidos ahí. Bueno, Caldera. Ajá, y cerramos su conducta con el indulto a Chávez. Y nosotros diremos, bueno, si fue bien o fue mal, yo soy de la opinión de que las cosas ocurren por alguna razón. El hecho es que él tuvo una conducta coherente. O sea, no fue que hizo una cosa e hizo otra. Es decir, siempre estuvo a favor de la integración de los que estaban excluidos. Ahora sí te doy la palabra. Claro, ahí nosotros lo flipábamos porque Caldera es Acuario con un montón de planetas en Acuario. De hecho, él nació en eclipses. Él tiene nodo sur en Leo y tenía nodo norte en Acuario, con lo cual su misión de vida era incluir a los que, o sea, la diversidad. O sea, él vino a trabajar justamente la inclusión de la diversidad, que justamente, repito, es donde Venezuela tiene su herida. De hecho, es interesante porque Caldera tenía Marte en Leo, ¿no? Y de alguna manera esa es su proyección, o sea, el proyecto en Chávez, ¿no? Ese Marte en Leo. Y eso también es interesante porque ahí vemos como que, o sea, hermano, o sea, Caldera no puede cumplir su propósito colectivo si no existe Chávez, ¿no? O sea, de alguna manera, y así es la vida, o sea, muchas veces lo que nosotros venimos a trabajar, sí, nosotros necesitamos un malo de la película, un antagonista, alguien que de alguna manera nos pone en la posición en la que tenemos la oportunidad de desarrollar eso que nosotros como misión vinimos a trabajar. Y en el caso de Caldera se ve en sus dos gobiernos. Ajá. Entonces llegamos al 1998, gana Chávez. No sé si tienes algo ahí que hablar sobre la configuración de la elección
de la elección de Chávez es importantísimo. ¿Por qué? Porque Chávez gana en el 98 con una conjunción de el Sol en Sagitario, de hecho esa elección fue un día después de mi cumpleaños, y Plutón. Y aquí es muy importante. Plutón, que lo vamos a ver como en esta elección del 28 de julio del 2024 es tan importante. ¿Por qué? Porque Plutón es el gran unificador. ¿Por qué? Porque cuando todos estamos en la mierda, ahí todos somos iguales. Entonces, de alguna manera, lo que estaba cantado en las elecciones energéticamente, en esas elecciones del 98, es que iba a cambiar nuestra visión, iban a cambiar nuestras creencias, iba a cambiar nuestra visión de futuro, iba a cambiar nuestra relación con el extranjero. Nosotros no habíamos sido un país migrante y empezamos a hacerlo justamente a partir de este proceso que inicia este año. Sagitario es el signo del extranjero. Entonces, esa transformación de creencias se ve y de maneras de ver la vida se ve mucho a partir de esta elección de Chávez. Y hay otra cosa que también me parece súper importante, que es que en esa elección los eclipses estaban pasando en el eje Acuario-Leo. Leo era nodo norte, era punto de la evolución. Es decir, nosotros en ese momento estábamos trabajando nuestro liderazgo y proyectamos un líder, Leo, que de alguna manera nos conecta con ese liderazgo desde lo personal. Pero ¿qué es lo que se estaba gestando también allí? En ese momento, en esa carta, estaba Neptuno y estaba Urano en Acuario. Es decir, que en esa elección también se estaba gestando, así como en el 23 de enero, se estaba gestando a Chávez. En el momento en que llega Chávez, se estaba gestando el movimiento social que estamos viviendo ahora. Así es. Porque para que nosotros pudiéramos cambiar como sociedad, teníamos que hacer una transformación de visión, de valores, que en este momento pareciera que es que, o sea, que en el péndulo está la cosa del lado de Acuario en este presente, pero ya vamos a llegar allí. Sí, yo creo que también es importante señalar que al final, aunque estamos hablando de los líderes, porque son la representación perfecta de la forma en cómo nos interesa, es la sociedad que genera la energía para que esos líderes estén. Es decir, para que todos entendamos que es responsabilidad nuestra el tipo de líder que llega. Claro. ¿Ok? El contexto lo produce, ¿no? No es que él llega, bueno, entonces, bueno, llegó Chávez y nos fregó la vida para siempre, ¿no? O sea, es decir, él llega allí porque ese era el tipo de líder que queríamos que nos uniera en ese momento. Y tú dirás, bueno, yo no lo quería. Bueno, los venezolanos lo querían, pues si no, no hubiera aparecido. Entonces, ¿qué pasa cuando gana Chávez? Vuelve a haber otra vez una dicotomía, que si antes teníamos Acción Democrática y COPEI y tal, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que pasa es que se hace a la inversa. Lo que eran los partidos comunistas toman el poder, toma el poder los militares que estaban excluidos y los pobres que venían de ya de 20, cerca de 20 años con el Viernes Negro y la caída de los precios de petróleo y toda la situación que vivió Venezuela casi por 2 décadas, y por eso también en parte llega Chávez, o sea, Chávez y vamos a decir, y la izquierda llegan porque hay un descontento popular. Claro, Claudia, o sea, pero no solamente la exclusión era económica, sino no. que la exclusión era social, Y que ahí está Quirón en Acuario también, o sea, es decir, de alguna manera se genera una élite que también es intelectual, que genera una exclusión y un resentimiento respecto a la no pertenencia a ciertos estratos, a ciertas élites y a ciertos privilegios. Sí. Y eso genera un descontento que encuentra, por supuesto, su resonancia perfecta en el manejo del resentimiento que hizo Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos entonces, por un lado, gana Chávez y tenemos la inclusión de pobres, de la izquierda, de los militares, pero quedan excluidos en ese proceso del 98 hasta ahora lo que él denominaba ricos, clase media, empresarios y partidos tradicionales, porque bajo la visión, ellos habían sido beneficiados de ese pacto que había sido, pues,
vamos a decir, desvirtuado, ¿no? Entonces, y lo interesante que yo le decía también a Maga es que en ese proceso, en el 2017 hasta ahora, hay como una repetición del momento de la independencia y de ese siglo tan duro, donde tenemos a una tercera parte del país que si no está muerta, es como si lo fuera para el país porque está fuera de su frontera. Está excluida. Está excluida. Está excluida. 8 millones de venezolanos están fuera de Venezuela y es como que, bueno, es como un símil de una mortandad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que hay cosas como que están como confluyendo de una manera como muy similar, ¿no? Y llegamos entonces al 2024. O sea que del 1998 al 2024 hay todo un proceso de descomposición muy profunda, donde hay destrucción de las ideologías predominantes hasta ese momento y estamos casi que, vamos a decir, como en un momento muy paralelo a lo que vivimos al inicio de este gran ciclo que arrancó con la independencia y que por eso es que nosotros creemos también, ahora lo va a hablar Maga, por las sincronicidades que hay con relación a algunos aspectos astrológicos. Sí. Y le te doy la palabra. Qué risa esto que dice Isabel de estamos podridos. Menos mal que estamos podridos, ¿no? O sea, aquí con todo lo duro que son los procesos plutonianos, que es lo que inició en el 98, o sea, tenía que podrirse una manera, una cultura, eso también es Sagitario, ¿no? Había una cultura, no solamente, o sea, que de repente nos puede parecer, no, se murieron un montón de cosas que nosotros creíamos que no nos permitían hacer ese trabajo de integración al que nosotros estamos llamados como sociedad. Entonces, este proceso del 28 de julio es muy interesante justamente porque se replica esta carta de Bolívar, no quiero romantizar esto, o sea, pero de alguna manera me parece que es interesante que eso esté allí y aquí podemos hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con Bolívar? ¿Y qué pasa con estos líderes que de alguna manera vienen de como esta cosa de el caudillo salvador, unificador, que a carajazo, ¿no? Pone orden, que estamos infantilizados, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos este Plutón en Acuario como el poder de lo colectivo, ¿no? Porque eso es Plutón. Plutón es, ya yo he perdido, yo sé lo que es perderlo todo. Entonces, desde esa transformación que me ha dado la pérdida, que esa pérdida nos unifica a todos desde donde estemos en este momento, eso debería proyectar un nuevo liderazgo, pero está en nosotros si tomamos esa fuerza de lo colectivo para ser partícipes y para incluir nosotros desde lo individual esas partes que no queremos reconocer de nosotros mismos y si nosotros desde lo individual también incluimos esas otras visiones de las que nos hemos polarizado, eso nos va a ayudar a co-crear un liderazgo que no sea mesiánico, sino que sea acuariano en el sentido de que todos podamos ser parte, que todos podamos participar, Contribuir. que todos entendamos que todos somos parte de esa construcción. Sí, yo creo que yo sumaría antes de hablar de María Corina, que este es el momento de la transformación colectiva. Hay una reconfiguración de la identidad como país, ¿no? Pero esa unificación exige de nosotros y exige realmente el entender que ese país es de todos. O sea, que ahí entran militares, ahí entran también chavistas, por llamarlo de alguna manera, y no estoy hablando con ellos, no pensamos de chavistas y entonces pensemos en Maduro y en Diosdado. Vamos a hablar de la gente. La gente. Hay que entender que más allá de eso, si no los incluimos, creamos un nuevo ciclo. Claro, es así, o sea, es Bad Bunny, baby, la vida es un ciclo. O sea, nosotros aquí podemos elegir cuál es el ciclo, si queremos seguir repitiendo la misma lección quironiana o proyectando desde la herida el autócrata,
o si nosotros queremos poner esa herida al servicio de ese brillo de lo colectivo. Bueno, a propósito de esto que dice Isabel, eh, ella dice que el Quirón no toca la luna de Venezuela está en Capricornio, que eso es parte del contexto de tránsito. O sea, Venezuela es un país cáncer con luna en Capricornio y tenemos desde el 2008 con Quirón, con Plutón en Capricornio. Entonces, por eso nos ha tocado tan duro también en estos años. En el caso de el Quirón de María Corina toca el nodo sur y el Plutón de Venezuela. Por ahí es que viene esa sinastría. Entonces, algo interesante respecto a la carta de María Corina es que no se parece a nada de lo anterior. O sea, María Corina tiene una carta, tiene un sol en Libra, tiene un ascendente Sagitario, tiene una luna en Sagitario, es decir, o sea, pareciera que ella es un puente, ¿no? O sea, Libra es la búsqueda del ganar-ganar, Así ¿no? es. Y tengo cero intención de montar a nadie en ningún pedestal porque creo que por ahí no es la cosa. O sea, creo que es un momento para apoyarla y usar ese puente que ella está ofreciendo para nosotros poder reencontrarnos y desde el punto de vista individual poder decir, o sea, que es la pregunta que a mí me gustaría dejar con este live que ya estamos terminando, es cuáles son las partes de mí que yo he excluido, que yo no me he sentido parte, que yo en mi vida en Venezuela, por el lugar donde vivía, o por el color de piel que tengo, o por tener el pelo churquito, o por ser mujer, o por ser militar, o por ser chavista, o por ser profesor universitario, o por trabajar en PDVSA, lo que sea, ¿no? O sea, es como que dónde está mi herida de exclusión y cómo desde lo individual yo puedo empezar a sanar esa herida para poder proyectar afuera un liderazgo que sea más sano, ¿no? Y que de alguna manera me ayude a integrar esas partes de mí para poder brillar desde lo que yo auténticamente puedo aportar al proceso colectivo. Sí. Y la verdad es que yo creo que esto es todo. O sea, en este momento te caiga bien Mara Corina, o te caiga bien Edmundo, o te caiga bien quien te caiga. O sea, lo importante es, hermano, cuál es la luz que usted tiene y cómo la puede aportar al proceso de la reconstrucción. Y creo Sí, uh-huh. yo creo que hay que sumar que todo el mundo siempre piensa que, bueno, desde donde estoy, ¿qué puedo cómo hago? ¿No? O sea, eso está fuera de mi alcance. Y resulta que no, porque en la medida que tú te sumas a la polarización, te sumas al odio, al resentimiento, y no entiendes que este movimiento es de todos, no es de los políticos, es de todos, tú solamente con trabajar esa exclusión, como dice Maga, ¿qué es lo que me duele, no? ¿Dónde está mi exclusión? Y cuando veo todo esto, ¿dónde me toca? Entonces, si tú lo trabajas, ya estás colaborando muchísimo. Sí. Una de las cosas que yo quería que Maga hablara, porque me parece súper interesante, que no quisimos tocar el tema femenino, porque si no, este live se nos va 2 horas. Pero uno de los elementos excluidos también durante todo este proceso ha sido la mujer. Entonces, María Corina tiene un valor importante porque más allá de, por supuesto, de toda esta carta astral que es distinta, que nos dice que a lo mejor va a servir de puente para otro ciclo, es mujer. Y no solamente que es mujer, sino que ella, lo va a explicar Maga, pero de todas maneras, ella viene a trabajar el equilibrio entre el hombre y la mujer. Y que, oye, pero tú dirías, qué casualidad, y le toca trabajar con Edmundo González. Uh-huh. O sea, no es casual, por Dios. No es casual que ella viene a trabajar el equilibrio entre el hombre y la mujer y le toca todo este proceso junto con un hombre. Sí, es poético. Es poético. Lo militar veía a las mujeres solo como un objeto de deseo. Sí, total. Bueno, digamos. General. No, estos no son los militares nada más, porque a mí bastante piropo sucio que me hicieron en la calle y no todos eran militares, ¿no? O sea, aquí estamos hablando o sea, de una relación también con lo femenino, que también aquí por eso la carta de María Corina no se parece a ninguna de las que hemos nombrado antes, porque María Corina es Libra, que también responde a Venus. Y Venus justamente no la tenemos retratada, o sea, no ha participado, no sabemos cómo se escribe la historia en clave de mujer.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que me parece importante? Es no polarizarnos ahora, ¿no? O sea, que no nos pongamos, es que, bueno, entonces ahora los hombres, no, 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 cero, ¿no? O sea, no, necesitamos más bien buscar esa integración de lo femenino desde el punto de vista, la energía femenina es la que arropa, la que suaviza, la que aporta la ternura, el encuentro. Entonces, bueno, ojalá que esta energía femenina representada, encarnada en María Corina, pero apoyada por nuestras propias feminidades en hombres y mujeres, pues de alguna manera nos haga transitar un camino de mayor paz, ¿no? Porque Sí. empezamos hablando de violencia, de cómo esa violencia de alguna manera fue una manera de sobrevivir y de empezar a hacer república, que tenemos muy poquito tiempo de historia también, o sea, en este recuento que acabamos de hacer, o sea, no son tantos años. Creo que viene un capítulo muy interesante en el que podemos hacerlo diferente. Sí, yo creo que lo que tú decías es vital, un poco ya para mí, para concluir, que no veamos el inicio de Venezuela como algo negativo, era lo que había. De hecho, muchos países, y no solamente Venezuela, vamos a decir, se iniciaron de esta manera. Quizás lo de Venezuela, Ular Pietri decía que de todas las revoluciones, por decirlo de alguna manera, o de todas las guerras de independencia que hubo en 1800 en América, la más cruenta fue la más nuestra, porque duró más, 30 años, y hubo más muertes. O sea, una tercera parte de la población venezolana desaparece en ese siglo. Y eso se dice fácil, sí, pero no lo pero es. Pero eso lo tenemos en el ADN. Exactamente. Y lo otro que yo quería decirle, porque Maga se lo comenté esta mañana, esta tarde cuando lo vi, que es el tema de los militares y el respeto. Y ustedes dirán, bueno, era estrategia de Cuba. Bueno, te puedes poner todas las cosas que tú quieras, pero los militares les cuesta mucho salirse del tema democrático, o sea, de las elecciones. Por eso yo creo que este proceso todavía le falta. Es decir, ¿qué pasa? Para Chávez era importantísimo ganar las elecciones y tener la legitimidad, además de Leo, claro, pero tener la legitimidad. No quiero ganar con trampa, quiero ganar de verdad. Así es, ¿no? Entonces, primero porque quería ganar de verdad, y bueno, ganó hasta 2008, no tenemos las dudas sobre el 2012, pero hasta el 2008 él ganó las elecciones, nos guste o no nos guste, y además porque todo el proceso previo hasta 1945 con el golpe a Isaías Medina Angarita, yo creo que sí, y los 40 años de democracia que decían que era una porquería, pero que algo nos dejaron, porque todo es aprendizaje, nos dejaron el valor de ir a votar. Del hecho de ir a votar. Pero bueno, tanto es un valor, es un valor. Tanto nos los dejaron que desmoralizados, rotos, exiliados, pelando bolas, y fuimos a votar. O sea, y fuimos, los que pudieron votar, fueron a votar. O sea, que hermano, entonces, o sea, no todo está perdido. Entonces yo creo que es bueno rescatar este tipo de cosas para que nos demos cuenta que no todo fue tan malo, por Dios. O sea, que lo que pasa es que nos toca aprender como nación el incluir. Y como no lo estábamos aprendiendo, en la medida en que no entendemos las señales, se nos repite una historia una vez, dos veces, tres veces. Tú sabes que es muy común que en historia te dicen, la historia siempre se repite. Claro, es que se repite justamente. ¿Y por qué creen ustedes que se repite? Para que aprendamos. Claro, que nos pasa en lo individual, pero también. O sea, sí tenemos poder desde lo individual para suavizar el destino colectivo. Y si nos victimizamos, si nos polarizamos, si nosotros somos los primeros en excluir desde nuestras cosas no resueltas, entonces evidentemente que, bueno, vamos a repetir materia de arrastre. La invitación, la invitación con esta conversación, incluir la sombra en lo colectivo y en lo individual, así mismo. Bueno, gracias, Clau, una hora clavado. Viste, lo hemos logrado. Ojalá que podamos seguir reflexionando. El cielo siempre tiene cosas preciosas para entregarnos como contexto, como subtítulos de la vida. Y bueno, espero que si encontraron valor en esta conversación, pues la compartan
Así es. y que nos sigamos sumando a la co-creación de una realidad y de un destino más amoroso para nuestro país y para el mundo. Sí, igual, muchísimas gracias por este momento y bueno, y esperamos que esto no sea la última vez que podamos aparecer para poder darle un poco de luces a todos los que estén interesados en este mundo, ¿no? Vale, y tú y yo ascendente Acuario y tú Luna en Es, Acuario, así que con lo es así. acuariano también al Bueno, servicio. ojo, que yo tengo en mi casa uno, es Leo, Claro, ¿de acuerdo? tienes tu Lilith del Leo Lili, ahí Lili mandando. ahí, Sí, sí, bella. sí, sí Bueno, queda grabado. bueno, Gracias a todos por acompañarnos. Un beso. igual, Chao. gracias, chao, chao. Bye.